Hola, muy buenas, yo soy Alma Torres, soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora y pertenezco a la Iglesia Bautista de Hermosillo, donde se me ha dado la oportunidad de trabajar de tiempo completo. Nuestro pastor es el pastor Luis Montaño. Soy graduada del Instituto Bíblico Bautista Montebrón en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y agradezco a la hermana Laura Torres por haberme permitido poder enseñar y compartir un poco de lo que Dios ha hablado a mi vida. Me gustaría, hermanas, que me acompañaran buscando en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice así la palabra de Dios: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos das esa libertad, Dios, de conocer de ti, de poder leer y de poder profesar, Dios, una creencia hacia ti. Bendice este tiempo, habla a corazones y Espíritu Santo de Dios, guía mis palabras y guía mis pensamientos a ti. Que todo esto sea para tu honra y tu gloria. Lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Un mandato de Dios que se nos ha dicho en constantes ocasiones es acerca de tener una vida en santidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos preguntado o hemos fracasado incluso en nuestro camino hacia la santidad? Se nos indica a ser santos en toda nuestra manera de vivir, como lo indica el versículo 15. Es un mandato de Dios que seamos santos, que tengamos una vida santa en rendición a Dios en nuestra vida, en cualquiera de nuestros deseos, que seamos santos delante de Dios. Y también muchas veces nos preguntamos o incluso nos llegamos a comparar con otras personas y decimos, bueno, es que yo no soy como tal persona, tal vez Dios nunca me va a poder usar porque yo no vivo una vida como esta persona. Y nos llegamos a ser incluso un poco menos, nos sentimos inferiores con otras personas y pensamos que nunca podremos llegar a ser usados por Dios. Pero también dice la Biblia que nosotros tenemos que ser hijos obedientes. No estamos considerando esta escritura. Tal vez nos llegamos a sentir insatisfechas incluso con lo que nosotros somos. Pero es un mandato de Dios. Nos sintamos satisfechas o no, es un mandato de Dios que seamos santos. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. Dios desea una obediencia de parte de nosotros y dice que como hijos obedientes que nosotros deberíamos de ser, debemos de vivir una vida santa. Pero el punto es aquí, ¿somos realmente obedientes a Dios? ¿Tenemos una vida que pudiera decirse es una persona obediente a Dios? Podemos poner una buena cara ante los demás, podemos fingir incluso ser buenos cristianos con una Biblia debajo de nuestro brazo, incluso vamos a ganar almas y les hablamos a otros de Cristo. Pero ¿realmente lo hacemos por obediencia? ¿Realmente lo hacemos por agradar a Dios? ¿O simplemente por cumplir con alguna responsabilidad? ¿Simplemente por cumplir con una expectativa que tienen acerca de nosotros? En Salmo, capítulo 26, versículo 2 nos dice: Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Podremos tener la capacidad del rey David de decir con seguridad: examíname, Dios, escudriñame y pruébame, conoce mis pensamientos. Le hemos dejado a Dios que entre a nuestros más íntimos pensamientos y los escudriñe. Es una verdad que Dios todo lo sabe, Dios conoce todo y de eso no cabe duda, pero ¿hemos dejado que Dios lo haga? A pesar de que Dios conoce todo, creemos que podemos ocultarle ciertos pensamientos, creemos que podemos ocultarle ciertos pecados que tal vez a la vista nadie los podrá tomar en cuenta. Y llegamos a decir, bueno, es que por lo menos yo no soy como esta hermana, que no, pues se nota que ella sí es chismosa. No, yo no, a lo mejor yo no soy como esta hermana porque mira cómo se viste. Y nos comparamos con otras personas, pero mirando a los más profundos de nuestros pensamientos,
Nosotros sabemos lo que realmente somos, en nuestra intimidad sabemos lo que realmente somos. Esos malos pensamientos que hay en nosotros, esa envidia, ese orgullo, ese celo, esas mentiras, ese chisme, es hablar de otras personas a sus espaldas, que tal vez nadie observe esos pecados, pero Dios sí los observa, Dios sí los considera. Y decimos, bueno, pues es que no es tan grande mi pecado. Y empezamos a catalogar nuestros pecados como, bueno, es que no es un pecado tan grande porque pues la gente no lo ve. Y llegamos a un punto donde llegamos a justificar y le decimos nuestro pecadito, porque nadie lo ve, porque nadie lo considera, o porque decimos, bueno, no es tan grande. Pero delante de Dios pecado es pecado. También tenemos que considerar una verdad, que Dios ya nos ha liberado del pecado, ya nos ha liberado de la paga de nuestro pecado y nosotros ya no estamos en obligación de obedecer el pecado que mora dentro de nosotros. Ahora nosotros necesitamos tomar responsabilidad del pecado que hemos hecho y dejar de vivir nuestra vida como si tuviéramos que obedecer ese pecado. Lamentablemente, a pesar de que el Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado, seguimos esclavizadas. Seguimos pensando que no podemos quitar ese pecado de nuestra vida. Pensamos que es incluso imposible. A pesar de que ya hemos creído en Él, a pesar de que sabemos que Dios ya perdonó nuestro pecado, creemos que el pecado no puede salir de nosotros. Y nos gustaría llegar a pensar en este o en otro pecado que hemos cometido, que hemos sido derrotados. Decimos, es que no, este pecado ya es parte de mí, no puedo quitar este pecado que hay dentro de mí, y nos sentimos derrotadas. Pero lo que no estamos considerando en realidad es que es una realidad humillante, que solamente hemos sido desobedientes al mandato de Dios. No podemos decir, es que estoy en prueba de Dios, ay, es que es una lucha tan grande la que yo llevo. Pero no estamos tomando la responsabilidad y estamos siendo desobedientes a Dios. Y solamente hay dos opciones, o agradar a Dios o agradarnos a nosotras mismas. Lo que muchas veces nosotros llamamos autodisciplina es realmente una falta de obediencia a Dios, simplemente eso. Y no podemos excusarnos y abrigarnos debajo del hecho de que pues es un pecado y es parte de mí. Porque el pecado no es parte de nosotros. En el momento que el Señor Jesucristo viene a morar a nuestras vidas, Dios quita de raíz nuestra naturaleza de pecado. Él nos hace sus hijos. Y Él, como espera de nosotros, que somos sus hijos, espera obediencia de parte de nosotros. Pero nosotros seguimos viviendo en pecado. La solución no está dentro de nosotros. Nosotros somos el problema. Cualquier persona con su filosofía humana te puede decir, es que la solución la puedes encontrar dentro de ti. Busca dentro de ti y sigue tu corazón. Pero también la Biblia nos dice en Jeremías que nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas, pero solamente Dios lo conoce. Nuestro problema está dentro de nosotros y no la solución. La solución solamente la tenemos en el Señor Jesucristo. Debido al pecado, nosotros estamos separados de Dios. No podemos mantener una comunión con Dios debido al pecado que hay en nuestras vidas. Y nuestra comunión con Dios está cortada por ese mismo pecado, por ir por nuestro propio camino y por hacer o tratar de vivir a nuestra manera en algún punto de nuestra vida. Siempre tratamos de hacer las cosas a nuestras maneras y no buscamos a la manera de Dios. Decimos, bueno, es que si yo quiero vivir una vida santa, tengo que hacer esto y esto y esto, pero no consideramos a Dios y lo dejamos a nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa al cabo de algún tiempo? Fracasamos nuevamente y volvemos a intentar vivir una vida santa, volvemos a intentar a tratar de seguir a Dios y fracasamos en el intento. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas y no estamos considerando que Dios está de nuestro lado y Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas, pero no lo dejamos, no dejamos que Dios haga su parte. Hemos perdido una conexión con Dios y solamente la conexión va a ser restablecida cuando en nuestra vida haya un arrepentimiento. No podremos buscar una verdadera santidad delante de Dios si en nuestra vida no hay un verdadero arrepentimiento.
porque delante de Dios seguimos ocultando pecado. Y vamos delante de Dios y oramos y decimos, Señor, perdona mi pecado. Pero lo decimos de una manera muy general y no decimos, Dios, perdona mi falta de responsabilidad, perdona las mentiras que he dicho, perdona mis malos pensamientos, perdona mis envidias, perdona mis celos. No estamos yendo delante de Dios confesando nuestro pecado. Solamente le decimos, perdona mi pecado. Y dice Dios, ok, sí, te perdono, pero ¿cuál pecado? Dios espera de nosotros que haya un arrepentimiento genuino. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Estamos alcanzando realmente la misericordia de Dios o estamos encubriendo nuestros pecados? La Biblia es clara y dice, si tú estás encubriendo tus pecados no vas a prosperar. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Si tú sigues encubriendo tus pecados no vas a lograr eso que tú quieres. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres ser una persona que digan, mira, esa persona es cristiana, pero tú sigues encubriendo tus pecados, la verdad en algún momento va a salir a la luz. La mentira no puede permanecer por mucho tiempo, porque dice la Biblia, no vas a prosperar. Pero dice, hay una esperanza, dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Parte del arrepentimiento que Dios pide a nuestras vidas es que no solamente confesemos nuestro pecado, sino que nos apartemos. El arrepentimiento genuino es un cambio de mente. Decir, ¿sabes qué? Yo sé que estoy en esta situación, yo sé que estoy pecando, necesito cambiar mi mente y apartar de eso. Mi mente es ya no hacer esto y no volverlo a hacer y tratar de hacer una vida diferente a la que yo llevaba antes. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podemos alcanzar misericordia de parte de Dios en el momento que nosotros confesemos nuestro pecado, cuando nosotros nos hayamos arrepentido. Tenemos que ser humillados para que haya una transformación. Tenemos que reconocer nuestro grado de insuficiencia delante de Dios, que nosotros no podemos todo. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Tenemos que ser dependientes completamente de Dios. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Sin ti yo no puedo hacer esto. Sin ti yo no puedo obtener un verdadero cambio en mi vida. ¿Sabes qué, Dios? Me entrego en sumisión a ti. Me arrepiento de mi pecado. Sé que he hecho esto, sé que he hecho esto. Por favor, ayúdame a ser más sumiso a ti. Pero muchas veces carecemos de arrepentimiento en nuestras vidas por nuestro orgullo, porque no queremos reconocer delante de Dios esas cosas que Dios ya sabe. No lo queremos reconocer realmente. Entonces tenemos que forzar nuestra vida a ser humilladas, porque si nosotros no nos humillamos, Dios lo va a hacer. Dios es glorificado en nuestra vida cuando nosotros tomamos nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar es un lugar de dependencia de Dios. Dios nos ha hecho dependientes de Él y ese es nuestro lugar. Cuando nosotros queremos exaltarnos, cuando nosotros queremos enorgullecernos de nosotros mismos, no le estamos dando el lugar que Dios merece. Nosotros debemos de aceptar nuestra dependencia a Dios con alegría y con agradecimiento y no decir, bueno, está bien, no tengo de otra, sino decir, Dios, gracias porque tú estás ahí, gracias porque yo puedo depender de ti y gracias porque no es por mis fuerzas, gracias porque no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú puedas hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, Dios va a ser exaltado a su lugar, al único que Él merece en su trono, y va a ser el único objeto digno de nosotros, de nuestra dependencia hacia Dios. Dice el versículo, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzamos misericordia por medio del amor del Señor Jesucristo cuando Él lo mostró en la cruz y fue requerido un sacrificio.
El sacrificio del Señor Jesucristo valió y sigue valiendo hoy en día. El sacrificio de Dios fue necesario, porque así como en tiempo antiguo era sacrificado un animal para el perdón de pecados, esa persona decía: yo sé que merezco morir por mi pecado, pero yo estoy haciendo un sacrificio de tomar uno de mis bienes, algo que me pertenece, algo que me ha costado, y ahora yo se lo entrego a Dios. Estoy haciendo ese sacrificio porque yo sé que merezco morir. Y esa persona ponía su mano sobre su cabeza del animal y decía: ahora mi pecado está en ese animal. Y el Señor Jesús, Dios tomaba ese sacrificio por la persona. El Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros. Y así como es necesario un sacrificio, nosotros también necesitamos hacer un sacrificio para Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a relacionar con el sacrificio de Jesús si no estamos dispuestos a entregar nuestras propias vidas? Vamos a 1 de Pedro 2:21, nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios nos ha dado el ejemplo. El Señor Jesucristo nos dio su vivo ejemplo cuando Él se entregó por nosotros en la cruz. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a perder por Dios? ¿Estamos dispuestos a perder nuestro orgullo? ¿Estamos dispuestos a perder nuestra independencia y llegar a ser dependientes de Dios? Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros presentamos nuestras vidas en sacrificio, cuando dejamos de lado nuestro yo y nos rendimos a Él en total dependencia. Y muchas veces creemos que hemos ganado la batalla cuando decimos: ok, ya confesé mi pecado, ya le dije a Dios cuál es mi falla, ahora dependo de Dios. Pero aún después de la guerra, aún después de la victoria, tenemos que seguir orando, porque esta batalla nunca se termina, esta lucha nunca se termina, y es una constante lucha en contra de nuestro propio pecado, en contra de nuestra independencia. Queremos ser independientes y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero dice Dios: sigue luchando y sigue dependiendo de mí, que la batalla la tengo yo. Podremos decir que ya hemos vencido al punto de nuestra vida que tal vez no es un problema ya confesar. Decimos: bueno, ya es más fácil confesar mi pecado. Pero no debemos de bajar la guardia. No debemos descuidar nuestra vida, porque en ese momento es cuando el enemigo nos ataca. Es cuando ligeramente vamos dejando entrar nuevamente el pecado en nuestra vida y nuevamente creemos que hemos sido derrotados, y se hace un círculo vicioso. No importa cuántas victorias hayamos ganado, cuántas victorias hayamos tenido, nunca seremos invencibles, ni llegaremos al lugar en que seamos inmunes al fracaso. Nunca lo lograremos, porque muchas veces solemos descuidarnos en la victoria. Dios dice: no hay que descuidarnos, y aún en la victoria, aún que hayamos ganado, nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir dependiendo de Dios. Y una bendición de Dios es que no todo está perdido. Aunque podemos decir: es que he fallado muchas veces a Dios, no creo que Dios pueda usar mi vida. Dios nos puede seguir usando. Dios puede seguir usando cada parte de nuestra vida. Es como una flor que alguien la arranca y dice: se va a marchitar pronto. Y podemos ser esa flor marchita que alguien ha arrancado y que ya no puede tener un uso. Pero llega un perfumista a querer usar. Pero primero el perfumista, para poder sacar un aroma, una fragancia de esa flor, primero tiene que arrancar todos esos pétalos, primero tiene que moler todos esos pétalos para poder sacar una fragancia. En nuestra vida necesitamos un quebrantamiento, porque aunque parezca que no podemos tener un uso, Dios puede sacar algo bello de nosotros. Dios puede sacar un aroma de nosotros, y Dios nos ha dado tantas bendiciones, nos ha dado de dónde tomar mano,
que tenemos nuestras manos llenas de bendiciones, tenemos nuestras manos llenas de los dones que Dios nos ha dado. Simplemente nosotros tenemos que ceder a Dios, tenemos que dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas. Dice en el libro de, aquí mismo en Primera de Pedro, en 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado esos dones, que aunque parezca que todo está perdido, Dios nos dice: aquí estoy yo te puedo usar. Y depende de nosotros qué tipo de perfume queramos ser, porque hay perfume caro y perfume barato, ¿sí? Podemos tener muchos dones, muchos talentos, podemos tener nuestras manos llenas de bendiciones, pero si no dejamos que Dios haga algo en nuestra vida, a lo mejor solamente nos vamos a estar diluyendo en alcohol y decir: bueno, estos dones yo los tengo, y los usemos para presumir a otros de que, mira, ella canta muy bonito, mira, ella toca muy bonito ese instrumento, pero no están viendo a Dios detrás de ese talento. Pero cuando somos sumisos a Dios, cuando somos quebrantados delante de Dios y cuando dejamos que Dios nos use, Él nos hace un perfume valioso, y no solamente un perfume diluido. Los dones que Dios nos ha dado son para servir a otros y no a nosotros mismos. Ahora depende de nosotros ser el aroma de Cristo en otras personas. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, por cada una de tus bendiciones. Gracias te doy porque tú nos puedes usar aún después de nuestras derrotas. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser el aroma de Cristo, poder reflejar en nuestras vidas a Cristo para que otras personas puedan convertirse a ti. Gracias te doy, Padre, por los dones que tú nos das y porque tú perdonas nuestro pecado, porque tú restauras nuestras vidas, y ayúdanos, Dios mío, a ser más dependientes de ti y a ser sumisos a tu voz. Gracias te doy por todo en Cristo Jesús. Amén.